Estamos en intercambio, la sección internacional de Econoticias, y nos ha llamado mucho la atención hablar sobre el Reino Unido, UK, es decir, United Kingdom, es Inglaterra, y todo lo que tiene que ver con esta bella y hermosa isla, una de las más desarrolladas del mundo, que ha sido bastante afectada por el COVID-19, ha superado desde hace más de casi 8 días a Italia como el país europeo con más casos COVID-19 en toda Europa, es decir, en todo el viejo continente, con más de 31.000 fallecimientos. Por eso hoy hemos querido invitar al profesor de la Escuela de Higiene y Epidemiología de Londres, el doctor David Lyon. Pero antes voy a saludar a Estefanía Roa, nuestra traductora. Estefanía, buen día. Buenos días, ¿cómo está? Good morning or good afternoon, Dr. Lyon. Welcome to Ecos del Conveima. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. I'm good. Ok, vamos a preguntarle en español. ¿Cree que el Reino Unido tomó muy tarde medidas de confinamiento cuando ya habían pasado varias semanas después del primer caso de COVID-19? Do you think, Dr. Lyon, the UK took the containment measures too late when it had been several weeks after the first COVID-19 case? I think we won't know for some time whether that is the case, but it clearly is one of the important factors which may explain why Britain, the UK, seems to be doing badly, even compared to other European countries. Bueno, el doctor Lyon dice que pues no se sabrá, o sea, no se sabe hasta el momento, pues se sabrá hasta dentro de un tiempo, pero él sí cree que ese es uno de los factores críticos e importantes que influyeron en la tasa de contagios, y por eso es que ahorita se están dando estos resultados que van tan mal de tasas de mortalidad en los países europeos. Bueno, repetimos, el doctor León es el profesor de la Escuela de Higiene y Epidemiología de Londres, doctor Lyon, perdón. En inglés se dicen London School of Hygiene and Tropical Medicine, y él es profesor de epidemiología. Es cierto que los epidemiólogos recomiendan, doctor Lyon, las cuarentenas desde el día 15 del primer caso. ¿Cuántos días pasaron en el Reino Unido? Is it true that epidemiologists recommend quarantines from day 15 of the first case? How many days passed since the first case in the UK? Okay, so the first case in the UK was on the at the end of January, the 31st of January. The issue about when quarantine should occur is often is something which is taken, which is a mixture of scientific and political judgment. So I don't think if you wanted to stop an outbreak, you would do lockdown, you would impose quarantine immediately, but that is impractical and politically would, I think, be unacceptable for most countries as soon as a single case appears. Sí, él habla de que pues el primer caso se dio para finales de enero, para enero 31, y pues dice que pues es la decisión de cuándo se tiene que entrar en cuarentena es una mezcla entre, pues por decirlo así, decisiones políticas y científicas que se tienen que reunir entre ellas para poder dar a conocer y poder dar una determinación de cuándo entrar a la cuarentena como tal. El Imperial College, que es una de las instituciones más reconocidas del mundo y más en el tema de medicina, pronosticó 255.000 muertes en el Reino Unido, es decir, casi más de 250.000, si no se pasaba del método de mitigación al de supresión, lo que decíamos con Julio Montiel al comienzo de esta entrevista. ¿Qué piensa de este modelo matemático, doctor Lyon? Imperial College predicted 255,000 deaths in the UK if the method of mitigation was not changed to the suppression one. What do you think of this mathematical model? Well, first of all, Imperial College is one of the world's leading centers for mathematical modeling of infectious diseases. I'm not an infectious disease modeler by expertise.
I think it's probably a reasonable model. The important thing is that they actually said that if nothing was done, really, and that there was no concerted effort to introduce social distancing and so on, we would have a very large number of deaths. Fortunately, today we seem to be in a much better position. So we have nothing like this number of deaths as a result of COVID-19. But it was an important publication because it was the publication which meant the government introduced a hard lockdown on the 23rd of March in this country. Ok, lo que dice es que pues el Imperial College es uno de los centros líderes de modelos matemáticos y pues él dice que pues no es un experto en modelos de este tipo, pero cree que pues es un modelo razonable. Dice que la cifra de 255,000 muertes se hizo la predicción si nada se haría, o sea, para prevenir el virus, y pues que si no había ningún esfuerzo como distanciamiento social y demás, pero pues que ellos se encuentran en este momento en una mejor posición para pues que de la que se había predicho anteriormente, y pues que esta es una publicación importante y pues que ahorita pues eso se dio pues la reducción de la predicción, por decirlo así. Esta posición que tienen ahora es porque se han tenido una cuarentena o un encierro desde muy fuerte desde marzo 31. Estamos con el doctor David Lyon, epidemiólogo de Inglaterra, uno de los más prestigiosos centros de Inglaterra, quien nos está dando esta entrevista exclusiva, repito, de la Escuela de Higiene y Epidemiología de Londres. Y los epidemiólogos manejan un concepto, amables oyentes y televidentes de Colombia y el mundo, que se llama la inmunización del rebaño. La inmunización del rebaño no es ni más ni menos que el método de la mitigación, como si en Colombia no hubiéramos hecho las cuarentenas, sencillamente era salir a contagiarnos. Eso era lo que infortunadamente en Inglaterra al parecer pensaba el primer ministro Boris Johnson con sus asesores, y ese concepto fue cambiado, repito, después de los modelos matemáticos del Imperial College. Por eso le vamos a preguntar al doctor Lyon si el método de la inmunización del rebaño entonces no es la mejor estrategia de mitigación del COVID-19. Isn't the herd immunization the best mitigation strategy for COVID-19? I think there is a great deal of misunderstanding everywhere about the concept of herd immunity. Herd immunity is a scientific reality about the way in which infections spread through communities, whether it's through human populations or populations of animals, other animals, non-human animals. It describes the situation where a certain proportion of people become immune to the infection, the virus in this case, so that it means that it's unlikely that one person would be able to spread it to other people in an epidemic fashion. So it's herd immunity is a scientific concept from the study and of the dynamics of an infection. I personally do not believe it has ever been put forward as a strategy in its own right. It's not a control strategy for a disease. Porque él está hablando de que la inmunización o la inmunidad es un concepto, por cierto, real, que siempre va a ser tenido en cuenta, por supuesto, para todos los habitantes del planeta, pero hay que tener cuidado con todo lo que tiene que ver con esto, porque no está comprobado que la inmunización sirva contra el COVID-19. ¿Me escucha, Estefanía? Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tanto influye la densidad de población del Reino Unido y la población adulta en las muertes en su país? How much does UK population density and adult population influence deaths in the country?
I think this is an important question. I think that population density is important, but it's not the only factor. For example, it's the sort of transport systems that exist. So in the UK, the biggest epidemic was in London, rather like in the States, the biggest epidemic has been in New York City. I suspect that the existence of very large metro systems, underground metro systems, helped the spread of COVID-19 in the early days. But of course, in big cities with high population density are, yes, going to be places where you probably are going to have more intense epidemics, particularly in areas where there's poverty and therefore there's overcrowding. There's good evidence now from the UK that it's likely that people from poor areas are more likely to die from COVID-19 than people from affluent areas. Estefanía. Ok, sí, él estaba hablando de que el tema de la densidad poblacional no solamente es el único factor, dice que también tienen que ver varios factores de que tanto de que tantos están en contacto las personas. Dice que los sistemas de metro y los subterráneos fueron un factor también importante para pues el esparcimiento de la enfermedad como tal, del virus. Dice que pues otra cosa importante a considerar es sobrepoblación, y pues esto muchas veces el tema de la pobreza en lugares muy poblados hace que estas condiciones de vulnerabilidad sean factores importantes a considerar para las personas que van a contagiarse del virus. Dice que son más propensas por temas por estar en este tipo de condiciones, más que en las partes de la periferia donde se encuentran personas que no están están más distribuidas poblacionalmente. Estamos con el doctor David Leon, una eminencia en los temas de epidemiología en el Reino Unido, Inglaterra, el país más afectado del viejo continente con el COVID-19, en esta entrevista internacional de Ecos del Conveima que nos es un placer presentar a esta hora. El Reino Unido, doctor Leon, ha hecho más de 1 millón de pruebas COVID. ¿Y cuál es la cifra de muestras entonces por millón y el total ideal para su país? UK has made more than 1 million samples of COVID-19. What is the ideal number of samples per million and the ideal total for your country? Yeah, I think this is it's not a question of there's an ideal number. What there is a question of, are the systems in place to actually test the right people? So, for example, one of the big problems in the UK has been that we had a limited testing capacity. And this meant that we did not test people who worked in hospitals or in institutions where old people, for example, were living. So it put people who were at risk of getting COVID-19. It was not a good thing because we could not see whether there was a progress within the people who are healthcare workers, social care workers, and so on. So that is an important priority. Of course, there's the priority, the top priority for testing is testing patients. Then there's testing healthcare workers and social care workers and so on. Then there's the issue of testing samples of the population in order to be able to understand how widespread the infection is in the population. But that's an epidemiological issue. So I think it's best to think in terms of, have you got enough tests to be able to test all your patients, all your healthcare workers, your care workers, and so on? And then have you got enough tests to be able to do samples of the population for epidemiological
reasons to monitor the epidemic. Ok, el doctor Leon dice que pues no es como tal como una pregunta, sino que lo que se tiene que preguntar es si los sistemas están preparados para tratar a todas las personas que van a estar contagiadas. Al principio, dice que al principio había una capacidad limitada en los hospitales y pues que una de las estrategias que ellos han tomado con el tema de las pruebas es que no están, no están haciéndole pruebas a las personas que trabajan en los hospitales o los trabajadores sociales, ni tampoco a las personas que están en riesgo, sino que la prioridad está enfocada en hacer pruebas a los pacientes que ya están contagiados. Luego sí serían pruebas para las personas que están en riesgo, tales como las personas que trabajan en hospitales, trabajadores sociales y demás. Y luego así se harían unas pruebas a la población para saber qué tan expandido está el virus dentro del país. Dice que esto es una visión de la parte epidemiológica para poder hacer una evaluación del impacto del virus en el país. El doctor León, experto en epidemiología, habla de un concepto que se llama el exceso de mortalidad, es decir, que uno no puede medir solamente la mortalidad del COVID-19 aislada en el periodo de tiempo de febrero, marzo, abril, mayo del 2020, sino tiene que compararla también con el resto de muertes que se produjeron, por ejemplo, el año pasado, con diferentes periodos de tiempo para poder medir no solamente el COVID como una isla desde el punto de vista epidemiológico en un porcentaje de tasa de letalidad, sino como un todo, incluyendo otras muertes que causan otras enfermedades. Por eso la siguiente pregunta, doctor León, ¿qué es el exceso de mortalidad y cómo se podría medir en Reino Unido y en cualquier país del mundo? What is excess mortality and how can it be measured in the UK and in other any country in all over the world? Okay, so this is a very important question. At the moment, it's very difficult to make comparisons about the epidemic across countries, which are precise comparisons. Excess mortality is where you say, let us look at all deaths. It doesn't matter from what cause, whether it's from COVID-19, whether it's from road traffic injuries, whether it's from heart attacks, all causes of death. So what you do is you take a week, perhaps last week or a week in April, and you say how many deaths in my country or particular region did I see? And then you compare that with the number of deaths in that same week, which had occurred on average maybe in the previous 5 years. So you're comparing the number of deaths in the pandemic period with the number of deaths from all causes, again, which you would have seen in the past. And it's the difference between those two numbers. So I can tell you, I will give you a very concrete example here. So in the UK, in the 6-week period from early March, when we first started getting many deaths, from early March to the 24th of April, which is where we have the data at the moment. So that's a 6-week period. We would have expected in a typical year in the UK, in the UK, well, in England and Wales, 67,000 deaths over that 6-week period. But we actually saw 108,000 deaths, which is 40,000 deaths more than we would expect. This is a huge excess. So that is what an excess. So we can compare between countries because most countries, including Colombia, will actually count the number of deaths that are seen in each week. And they can compare that with previous years. So this is something which is going to be an important thing to look at in the next few months and will give a very good indication of how badly each country was affected. Muy interesante, Estefanía. Sí, dice que fue una pregunta muy importante, es una pregunta muy importante. Dice que a este punto es muy difícil comparar
hacer una comparación precisa entre los países y el impacto que ha tenido el coronavirus dentro de cada uno de los países. Él explica que pues esta técnica del exceso de mortalidad, lo que se hace es que se toma, por ejemplo, una semana, cuántas muertes hubo en esa semana, y se compara con los 4 o 5, pues con los años 4 o 5 años anteriores, para poder determinar el exceso de esas muertes promedio de los años anteriores son lo que ha afectado en realidad el coronavirus en cada uno de los países. Dice que en el Reino Unido y en Gales, en un periodo de 6 semanas, desde principios de marzo, que fue cuando empezaron a tener las primeras muertes de coronavirus en Inglaterra, y ya hasta finales de abril, que es cuando tienen los datos, dice que se hicieron las comparaciones y en un año típico se tuvieron entre 65.000 muertes, y que a este año se fueron 105.000, o sea que hay un exceso de mortalidad de 40.000, y dice que entonces es algo muy importante de tener en cuenta. Este tipo de medida dice que se puede hacer en cualquier país, inclusive en Colombia, dice, y que pues que de pronto nos daría una visión mucho más clara de estos excesos de mortalidad causados por la pandemia. Es decir, que no se puede medir solo el impacto del COVID-19 por sus muertes sin tener en cuenta el promedio de muertes en periodos anteriores sin la pandemia. O sea, no podemos solamente hablar de las muertes por COVID, sino tenemos que incluir las otras muertes. In other words, the impact of COVID-19 cannot be measured by its deaths alone without taking into account the average number of deaths in previous periods without the pandemic? Yes, I think that this is correct. So really the number of excess deaths that you get reflect a number of separate things. So of course, some of the excess deaths are because of the virus COVID-19 itself. Some people die undoubtedly because they have COVID-19. Some people die because maybe they were already ill and their deaths would have occurred perhaps in the next 3, 4, 5 months. So their deaths have just been brought forward. So they're included as well as excess deaths in any 1 week. But very importantly, there may be some people dying because of COVID-19, not because they have the infection, but because they cannot get the usual treatment from the health system that would be operating pre-pandemic. So, for example, someone may have a pain in their chest, which is really a heart attack, but they think, oh no, I don't want to go to hospital, I don't want to get infected. Or they think, oh, the hospitals are too busy to see me. So they don't go to hospital. And then subsequently they die because they do not get proper treatment. And the same thing applies potentially to people who have symptoms indicating cancer. And they do not get followed up quickly because the health service is too busy. And then perhaps over the next 18 months, 2 years, 3 years, these people will not live as long as they would have if they had been investigated quickly. So a final thing is that in some countries, and the UK included, it may be that we have a smaller number of road traffic injury deaths because there's far less traffic on the road. And so that's a small positive feature, as well as potentially reductions in deaths due to air pollution. So all those different factors, the COVID deaths, the deaths from things like heart attack or cancer, which perhaps occur because of inadequate treatment, and then some of the positive effects of lower pollution and less road traffic accidents, those will all be represented in excess deaths. So Okay. it's a good summary. Ok. Ok. Él habla acerca de que sí, que es correcto lo que se le pregunta, pero pues también dice que dentro de esas muertes de exceso, esas tasas de exceso,
dice que entran no solamente los casos de coronavirus, sino que al mismo tiempo entran muertes causadas por enfermedades ya previas que tienen las personas o él le llama como unas a causa del coronavirus, pero no porque están infectados, sino porque a las personas por tener temor a quedar contagiadas no van a los hospitales y por lo tanto no pueden obtener pues el grado médico que normalmente lo harían previo a la pandemia. Entonces lo que hacen es que, por ejemplo, personas que sufren, están teniendo algún dolor en el pecho a causa de un ataque al corazón, pues no van al médico, no van al hospital con el temor de contagiarse, o personas que están teniendo síntomas de cáncer tampoco lo hacen. Entonces estas muertes lo que hacen es que también se reflejan en las tasas de exceso de mortalidad, pero pues no son exactamente muertes exclusivamente a causa del coronavirus. Algo que también explicaba es que pues también van a haber reducción en muertes debido a pues a que pues hay personas que mueren por temas de accidentes de tráfico, pues si el tráfico ha disminuido debido a la cuarentena pues nacional, y también pues debido a este encierro y a la reducción pues del tráfico también se ha disminuido la contaminación del aire. Por lo tanto, personas con más propensas a enfermedades respiratorias a causa de la contaminación se reduce también. Adelante, Vito, lo escucha el doctor David Leon. Juan Pablo, gracias. Doctor Leon, good morning. El micrófono, Vito, por favor, clic en el... Listo. Ahí estoy. Good morning, doctor Leon. La pregunta es, ¿ha habido una comunicación real y eficiente entre el gobierno y expertos como usted? It's been a real and efficient communication between government and experts like you, Dr. Leon? Sorry, can you repeat the question? Yeah, it's been a real and effective communication between the government and experts like you? I think that's, we will not know that for some time. It's a good question. I think that the government says it is taking science seriously. I think in some respects it is, but in other ways it's not. I think there have been a lot of logistical problems in the UK which are nothing to do with scientists. And I think sometimes the politicians want to say that they are following the science as a way of saying, we don't make the decisions, the scientists do. But the reality is, of course, the scientists give advice. They don't make the policy. Ok, él dice que pues muy pronto, pues decirlo hasta el momento, dice que han habido unos temas de problemas de logística y demás por temas de comunicación, pero pues que no ha sido por parte de la comunidad científica. Dice que muchas veces los gobiernos dicen que están siguiendo los consejos de sus asesores científicos, pero no muchas veces lo hacen de esa manera porque no son los científicos los tomadores de decisiones, sino son los políticos como tal. Entonces, pues dice que hasta el momento pues no puede dar una respuesta exacta porque está muy temprano para dar esa respuesta. ¿Y qué podemos preguntarle sobre el primer ministro Boris Johnson? Hay que decirle a los colombianos que el primer ministro de Inglaterra fue contagiado con COVID-19, perdón, y al parecer eso influyó en que él cambiara. Mire lo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos, que personas cercanas a Donald Trump, una secretaria de él, se contagió, mientras que el único prácticamente en el mundo gobernante que todavía se burla o es displicente con el COVID es el presidente de Brasil, el señor Bolsonaro. Yo pienso que Boris Johnson cambió de opinión porque se enfermó. Podríamos preguntarle, Estefanía, por el cambio de opinión y de actitud de Boris Johnson al ser infectado por COVID. Dr. Leon, they're trying to ask you, like, do you think that the fact that the Prime Minister was infected by COVID-19 was a factor in the change of mind of his, like, on the measures he took about the country, the containment measures, or something like that?
No, I don't. There's no evidence of that so far. To be frank, he became ill after the main containment measures were put in place, the suppression measures. He became ill after that. Now he actually he says that he's devoted to our health system, but there's no indication that he has made any major changes to policy since he came out of hospital. Ok, dice que pues no hay evidencia al respecto. Dice que pues él se contagió después de empezar a tomar medidas con respecto a el tema de las medidas de contención que se tomaron dentro del Reino Unido. Entonces dice que pues no hay una evidencia clara que el hecho de que se hubiese contagiado hubiese sido un factor determinante en estas medidas que se tomaron dentro del país. Perfecto, vamos con la última pregunta de Vito. Yeah, it was according to that about Boris Johnson, but I have a new question. Y tiene que ver con el fútbol, con la Premier League. Dr. Leon, it's announced that January the 1st, Premier League is coming back. What do you think about football and massive attractions coming back in these countries? ¿Qué opina, Dr. Leon, del regreso de la Premier League y actividades masivas a los países? Well, I'm not. You may be more up to date about this than I am about what's happening with football. I'm afraid I don't follow football, but I think generally we have to be very cautious. The world is actually every country is looking at every other country because everyone is faced with this huge problem of how to come out of lockdown. And we have in the press every day, are there new cases in South Korea? Are there new cases in China? Are there new cases in Germany? And so on. And everyone is looking to every other country. I think there's going to be a lot of mistakes made. It seems to me that if you have I cannot imagine that there's going to be a policy in this country to allow full-scale football matches. But maybe some matches will be played behind closed doors. But it would not be a good idea to, in my view, have large-scale football matches anytime soon. No está de acuerdo con el fútbol ni a puerta cerrada, ¿no, Estefanía? Dice que pues que él no sigue el fútbol, entonces pues no, que están ustedes más informados del tema que él. Dice que pues en estos momentos todos los países están mirando qué es lo que hacen los otros para poder afrontar lo que va a pasar después de las cuarentenas en cada uno de sus países. Dice que pues se harán muchos errores, que pues que no está de acuerdo con que sucedan ese tipo de eventos, que lo más seguro es que este tipo de eventos se hagan a puerta cerrada, porque pues seguramente no será la decisión más sabia que estén a full capacidad los estadios y estos escenarios. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de la vacuna del COVID-19, porque Estados Unidos, China, Reino Unido y Alemania son los países que lideran esta vacuna o esta carrera por la vacuna que esperamos todos fueran este año. Sin embargo, los pronósticos no pueden ser tan rápidos y se habla de una vacuna para enero de parte de los Estados Unidos. No sé sobre las otras, vamos a preguntarle por la vacuna. ¿Qué opina de la vacuna contra el COVID-19 que se adelanta en su país versus la de China, Alemania y USA? What do you think about the vaccine for COVID-19 being carried out in your country versus the one from China, Germany and the USA? Well, I think the reality is that scientists are collaborating all over the world. I think there are something like 60 different vaccines being investigated at the moment in different countries, and that the scientists will be collaborating with each other. They will be publishing results. Of course, there's also the issue of involving big pharmaceutical companies. So there are, for example, in the UK, there's a very big pharmaceutical company which has
partnered with the University of Oxford with their development of a vaccine, because it's one thing to find that a vaccine works. It's another one to have the capacity to produce the millions and millions of doses that are required. So you need a link between researchers and big pharmaceutical companies, for example. So I think in general, scientists are very good at collaborating across the world. I don't think this is a question of a national competition. Claro. Okay. No se trata de competencia de países, ¿no? Pero él habla de la Universidad de Oxford. Sí, lo que pasa es que él estaba hablando de que pues los científicos en este momento están colaborando entre ellos para poder encontrar una vacuna contra el coronavirus. Dice que al momento se están trabajando en 60 vacunas, se están investigando. Dice que pues en este momento lo que están haciendo los científicos es colaborándose unos con otros, y pues lo que está pasando en el momento es que las compañías farmacéuticas se están empezando a involucrar en estos temas de investigación. Dice que en el Reino Unido una gran farmacéutica se hizo como una alianza con la Universidad de Oxford para poder, para el tema de la vacuna, teniendo en cuenta que pues él aclara que una cosa es encontrar la vacuna y otra cosa muy diferente es tener la capacidad para producir millones y millones de vacunas para poder darle a las personas. Dice que los científicos son muy buenos colaborando entre sí, por lo tanto se muestra algo optimista respecto al tema. Bueno, estamos en la parte final de esta importante entrevista mundial con el profesor de Epidemiología e Higiene de la Escuela de Higiene y Epidemiología de Londres, una eminencia mundial, el doctor David Lyon, en intercambio de ecos del Conveima. Y por último le queremos preguntar al doctor qué consejos le da a países como Colombia, que aún no están en su pico de contagios, pero llevamos más de un mes y medio en cuarentena y estamos en proceso de reapertura, justo a partir de hoy, por ejemplo, más reapertura para las industrias de manufactura y confección y otras más. What advice do you give to countries like Colombia that are not yet at their peak of infection, but have been in quarantine for more than a month and a half and are in the process of reopening some manufacturing and garment industries? Okay, so it's difficult for me, I think, or anyone to give advice simply based on the experience of other countries, because we may be in Europe, may be in advance of what is in Colombia, but we still don't know the best way to get out. I mean, what is clear is that lockdown measures, social distancing, if they can be implemented, do reduce the spread of the disease and the numbers go down. This takes weeks, 4 or 5 weeks to implement. So I think it is effective, but to do social distancing, but the extent to which you can do this varies from country to country, because it seems to me that if people, for example, need to earn a living because they have to get out, they have no other source of income, how do you enforce social lockdown on poor people? That's a big, big question. I think in the UK, we're fortunate that many people can, not everyone, but many people could be supported by our social safety net, by the government. But in many other countries, that's a difficulty. So I don't really have advice, but I think what we know is that social distancing works if it can be implemented, and that people have to see this as the only real option in the absence of a vaccine, which hopefully will come in the next year or 18 months. Ok, dice que en este momento es muy difícil dar un consejo, pues porque pues hasta el momento, a pesar de que el Reino Unido y muchos países europeos se encuentran ya un poco más avanzados en el tema, no se sabe con seguridad cuál es la mejor manera de hacerlo. Dice
dice que pues el aislamiento y el distanciamiento social son formas de poder evitar pues el esparcimiento del virus. Dice que pues que a pesar de que son 5 semanas en el aislamiento, pues ha sido efectivo, pues no hay una forma pues como exacta para decir cuál es la forma efectiva de combatir el virus. Dice que pues no se sabe si son 5 semanas, 3 semanas o hasta qué punto tener el aislamiento preventivo. Dice que todo depende de cada país, puesto que en algunos países el tema de las personas tienen que salir a las calles a encontrar sus medios de subsistencia porque pues las condiciones de trabajo no son las que tienen en países como el Reino Unido, que dice que son afortunados porque tienen de cierta manera un soporte por parte o unas ayudas por parte del gobierno. Pues hasta el momento él dice que no hay un consejo claro, dice que pues que el distanciamiento social ha servido y dice que es una de las únicas opciones que hay al momento, a la espera de que se encuentre una vacuna en el próximo año o 18 meses. Reino Unido es el país europeo con más fallecidos de COVID-19 en toda Europa. Le agradecemos mucho al profesor de la Escuela de Higiene y Epidemiología de Londres, el doctor David León, por estar hoy con nosotros en Econoticias de Ecos del Conveyman y Bagueto, Lima, Colombia. Thank you very much, Dr. David León, for being with us here in Colombia. Yeah, okay, thank you. Goodbye. Bye.